Estaba sentado en la terraza de nuestra casa, disfrutando del silencio de la noche y el aroma del café recién hecho. Los niños ya estaban en la cama, e Isabella, como de costumbre, trabajaba hasta tarde. La brisa nocturna movía levemente las cortinas del ventanal, y yo me perdí en los recuerdos mientras revisaba fotos antiguas en mi teléfono. Momentos felices, risas congeladas en el tiempo, pruebas de una vida que pensé inquebrantable. De repente, la pantalla de mi móvil se iluminó con un número desconocido. Dudé unos segundos, pero finalmente presioné el botón verde. Carlos, tenemos que hablar. Es importante. La voz al otro lado de la línea era grave, tensa. Miguel, ¿qué pasa? Pregunté, con una sensación de inquietud instalándose en mi pecho. No puedo explicártelo todo por teléfono. ¿Podemos vernos ahora? Miré el reloj, 10:47 de la noche. No era una hora común para recibir este tipo de llamadas, y menos de Miguel, mi amigo de toda la vida. Él nunca dramatizaba sin motivo. Algo dentro de mí me dijo que fuera. Algo dentro de mí sabía que mi vida estaba a punto de cambiar. Nos vemos en 15 minutos, respondí, levantándome con rapidez. Entré en la casa, dejando la taza de café sobre la mesa. Caminé con cuidado hacia la habitación de los niños, asegurándome de que todos dormían tranquilos. Luis y Ángel respiraban acompasadamente, y en la otra habitación, Elena y María dormían abrazadas a sus peluches. Una imagen que me llenó de una paz efímera, como la calma antes de una tormenta. Tomé las llaves del auto y salí sin hacer ruido. Conduje por las calles semivacías, sintiendo que cada semáforo en rojo me daba unos segundos más antes de enfrentar lo que estaba por venir. Llegué al pequeño bar donde Miguel me esperaba en una mesa apartada, con una cerveza sin tocar frente a él. Gracias por venir, hermano, dijo en cuanto me senté. Su mirada estaba cargada de algo que no supe identificar, culpa, pena, rabia. Me estás asustando, Miguel. Suelta ya lo que sea, dije, impaciente. Él suspiró, pasó una mano por su rostro y me miró fijamente. Isabella te está engañando. Sentí como si el aire se volviera más denso. Como si el ruido del bar desapareciera y solo quedara el eco de esas palabras retumbando en mi cabeza. ¿Qué dices? Balbuceé. Miguel sacó su teléfono y deslizó la pantalla hacia mí. Un mensaje, un par de fotos, y todo lo que conocía se derrumbó en cuestión de segundos. Ahí estaba Isabella, mi esposa, la madre de mis hijos, con otro hombre. Mi estómago se revolvió. No podía apartar la vista de la imagen. Era en un restaurante que conocía bien. Lo habíamos visitado juntos muchas veces. Pero esta vez no estaba conmigo. Estaba con él. Fernando. Mi boca se secó. Miré a Miguel con el corazón golpeando contra mi pecho como un tambor de guerra. Lo siento, Carlos. No sabía cómo decírtelo, pero lo vi con mis propios ojos. No podía callarlo. Tomé la cerveza de la mesa y bebí un sorbo grande, sintiendo el líquido frío bajar por mi garganta como un intento inútil de calmar el fuego dentro de mí. ¿Desde cuándo? Pregunté en voz baja. Miguel bajó la mirada. No lo sé con certeza. Pero no es reciente. Y hay más. No es solo Fernando. Me congelé. ¿Qué estás diciendo? Isabella también se está viendo con otro hombre. Sergio. El golpe fue doble. El aire abandonó mis pulmones y sentí un vértigo desconocido. Eso no tiene sentido, murmuré, pero en el fondo de mi alma, sabía que sí lo tenía. Todo lo explicaba, las noches de trabajo, la distancia, las discusiones, su indiferencia. Lo que parecía simple estrés laboral era, en realidad, el telón de fondo de su traición. Dime todo lo que sabes, dije con la voz más firme que pude. Miguel asintió y comenzó a hablar. Su relato fue un puñal tras otro. Isabella no solo tenía un romance con su asistente Fernando, sino que también había estado viéndose con Sergio, un hombre casado y con hijos. Me contó cómo los rumores comenzaron a correr en su trabajo, como algunos amigos en común sabían y no sabían cómo decírmelo. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar en mi mente, pero aún había muchas preguntas sin respuesta. ¿Y los niños? Pregunté, con la garganta cerrada.
Por ahora no saben nada, pero Diego, su hermano, la está presionando para que se vaya de la casa con ellos. Ese nombre me hizo apretar los puños. Diego siempre había sido un obstáculo entre nosotros. Su lealtad a Isabella era inquebrantable, pero nunca me imaginé que llegaría al punto de respaldarla en esto. Me llevé las manos al rostro y exhalé con fuerza. En ese momento, supe que mi vida, mi matrimonio, mi familia, todo lo que había construido durante 13 años, estaba hecho pedazos. Y lo peor, apenas estaba empezando. Carlos, tenemos que hablar. Es importante. La voz al otro lado de la línea era tensa, casi temblorosa. Reconocí al instante a Miguel, mi viejo amigo. Su tono de voz me hizo enderezarme en la silla. Había algo urgente en su manera de hablar, algo que puso en alerta cada fibra de mi ser. ¿Qué pasa, Miguel? ¿Está todo bien? Pregunté, intentando mantener la calma. Hubo un momento de silencio en la línea, como si estuviera dudando en si debía continuar. Luego, con un suspiro pesado, soltó la bomba. Carlos, hermano. No sé cómo decírtelo, pero tienes que saberlo. No quería ser yo quien te lo dijera, pero no podía callármelo más. Es sobre Isabella. El simple hecho de escuchar su nombre en ese contexto hizo que mi corazón latiera con fuerza. Me senté más derecho, sintiendo como el sudor frío comenzaba a recorrer mi espalda. ¿Qué pasa con Isabella? Pregunté, aunque en el fondo ya temía la respuesta. Miguel tragó saliva antes de hablar. Creo que te está engañando, hermano. El mundo pareció detenerse por un instante. La taza de café en mi mano quedó suspendida en el aire, y sentí un vacío en el estómago que me hizo marearme por un segundo. No. No puede ser, murmuré, aunque la duda ya comenzaba a colarse en mi mente. Lo vi con mis propios ojos, Carlos. Hoy en la tarde fui a almorzar a un restaurante con unos colegas, y la vi. Estaba con un hombre. No parecía una simple reunión de trabajo. Se reían, se tocaban las manos, y cuando creían que nadie los veía, él la besó. Mi respiración se volvió pesada. No quería creerlo. No podía. Pero las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar solas. Sus llegadas tarde, su indiferencia creciente, la manera en que evitaba mi mirada últimamente. ¿Estás seguro? Mi voz sonó más frágil de lo que quería. Tan seguro como que estoy hablando contigo ahora. Hermano, lo siento. Sé que esto duele, pero prefiero que lo sepas por mí y no por alguien más. No mereces esto. Mis dedos se apretaron con fuerza alrededor de la taza hasta que sentí el calor que mandóme la piel. La dejé sobre la mesa con un golpe seco y pasé la mano por mi rostro, tratando de ordenar mis pensamientos. ¿Quién era el tipo? Pregunté finalmente. Hubo otro silencio incómodo antes de que Miguel respondiera. Fernando. El nombre cayó como un peso sobre mi pecho. Fernando. Su asistente en el trabajo. El hombre con el que pasaba más tiempo que conmigo. No dije nada. No podía. Miguel esperó unos segundos, pero al ver que no reaccionaba, continuó. Sé que esto es mucho para procesar, pero si quieres pruebas, podemos averiguar más. No estás solo en esto, Carlos. Yo apenas podía asimilar lo que acababa de escuchar. No tenía sentido, pero, al mismo tiempo, todo lo tenía. Algo dentro de mí me decía que siempre lo había sabido. Solo que no quería aceptarlo. Gracias, Miguel, dije al fin, con la voz ahogada. Pero si esto es cierto, lo averiguaré por mi cuenta. Colgué la llamada sin despedirme. Apoyé los codos sobre la mesa y me cubrí el rostro con las manos. Sentía rabia, confusión, dolor, pero, sobre todo, una necesidad insoportable de saber la verdad. Esa noche, decidí que no dormiría hasta encontrarla. No pude dormir. El peso de la sospecha era demasiado grande. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de Isabella riendo con otro hombre, sus dedos rozando los de él, sus labios compartiendo secretos que ya no eran míos. Me levanté de la cama con un suspiro pesado y caminé por la casa en silencio. Todo estaba en su lugar, los juguetes de los niños ordenados en una esquina, el aroma del perfume de Isabella flotando en el aire,
Nuestras fotos de familia adornando las paredes como testigos mudos de una mentira que se desmoronaba ante mis ojos. Tenía que saber la verdad. Y no iba a esperar a que me la dieran. Tomé mi chaqueta y salí de la casa sin hacer ruido. No sabía exactamente a dónde iba, pero mi instinto me llevó directo al lugar donde trabajaba Isabella. Un impulso irracional, sí, pero necesitaba respuestas. El centro de salud donde era directora de enfermería estaba a unos 20 minutos de casa. Aparqué en una calle cercana y observé el edificio desde la distancia. A esas horas, la mayoría del personal ya se habría ido, pero sabía que Isabella solía quedarse hasta tarde. Me quedé en el auto, con los nudillos blancos de tanto apretar el volante. Después de unos minutos, vi luces encendiéndose en una de las oficinas del segundo piso. Y entonces, los vi. Isabella y Fernando. Ella estaba inclinada sobre su escritorio, él de pie a su lado. Sus cabezas estaban demasiado cerca, sus gestos demasiado íntimos. No parecían dos compañeros revisando documentos a última hora. Mi estómago se revolvió. Intenté calmarme, decirme que no significaba nada, que tal vez solo estaban trabajando. Pero entonces, lo vi. Fernando le tocó el rostro. Ella no se apartó. Y cuando él deslizó los dedos por su mejilla, ella cerró los ojos. No necesitaba más pruebas. Ahí estaba todo. Un fuego se encendió en mi pecho, una mezcla de ira y tristeza que me dejó sin aliento. Me llevé una mano a la boca, sintiendo que podía gritar. Pero me contuve. No iba a perder el control. No ahora. Saqué el teléfono del bolsillo y tomé varias fotos. No porque quisiera revivir ese momento, sino porque iba a necesitarlo. Para lo que vendría después. Me quedé allí, en la oscuridad de mi auto, observando cómo el amor de mi vida se convertía en una extraña ante mis ojos. Y cuando finalmente la vi recoger sus cosas y salir del edificio, no la seguí. No tenía sentido. Ya no había nada que seguir. Esa noche volví a casa con un nudo en la garganta y la certeza de que mi matrimonio había terminado. Pero lo que no sabía aún, es que esto era solo el principio. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la sala, mirando el vacío, con las fotos que había tomado todavía abiertas en mi teléfono. No podía dejar de mirarlas. No era solo la imagen de Isabella con Fernando lo que me carcomía, sino lo que representaban, años de confianza destruidos en un instante. Las horas pasaron lentas. Escuché cuando la puerta principal se abrió y los pasos de Isabella resonaron en la entrada. ¿Todavía despierto?, preguntó con su tono despreocupado de siempre. Levanté la vista y la observé bien. Su cabello estaba ligeramente desordenado. Y su camisa tenía una arruga en el cuello que no estaba cuando salió. Cosas pequeñas, pero ahora todo parecía una pista de su engaño. No podía dormir, respondí con voz tensa. Ella dejó su bolso sobre la mesa y se acercó para darme un beso en la mejilla, como si nada. Como si todo estuviera bien. Sentí una rabia fría recorrerme el cuerpo. ¿Cómo podía mirarme a los ojos y seguir con esta farsa? Estás trabajando demasiado, dije, tratando de controlar el temblor en mi voz. Sí, respondió con un suspiro, sentándose a mi lado. Este nuevo puesto me está matando. Cénica. ¿Cómo está Fernando?, pregunté, con la intención de ver su reacción. Su cuerpo se tensó apenas por un segundo. Un detalle mínimo, pero suficiente. Bien, respondió, como si no entendiera la pregunta. ¿Por qué lo preguntas? Nada, solo curiosidad. Pasas mucho tiempo con él. Su sonrisa fue forzada. Es parte del trabajo, Carlos. Sabes que tengo muchas responsabilidades. Asentí lentamente. Sí, lo sé. Isabella cambió rápidamente de tema, hablándome de los niños, del colegio, de cosas triviales. Yo solo asentía de vez en cuando, sin realmente escuchar. Por dentro, me estaba preparando para lo que vendría. La observé con cuidado esa noche. Sus gestos, su manera de hablarme, la facilidad con la que mentía. Me di cuenta de que la mujer que tenía al frente ya no era la misma con la que me había casado. O tal vez sí lo era, y yo nunca me di cuenta. Cuando se fue a la cama, esperé unos minutos y luego la seguí.
Me acosté a su lado, pero el sueño no llegó. La escuché respirar tranquilamente, ajena a lo que sabía. Al día siguiente, tomé una decisión. No iba a enfrentarla todavía. No sin pruebas irrefutables. Lo que Miguel me había dicho y lo que yo había visto eran suficientes para mí, pero no para los demás. Y si esto terminaba en un divorcio, iba a necesitar todo de mi lado. Llamé a Esteban, mi abogado de confianza. Necesito verte. Es urgente. Él no hizo preguntas. Solo me dijo que pasara por su oficina. Con el corazón apretado, agarré las llaves del coche y salí de la casa. Hoy iba a empezar a descubrir toda la verdad. Manejé hacia la oficina de Esteban con las manos apretadas en el volante, intentando controlar la rabia que hervía dentro de mí. La ciudad seguía su ritmo habitual, personas caminando sin prisa, el tráfico fluyendo con la monotonía de cualquier mañana. Pero para mí, nada era igual. Todo lo que conocía, todo lo que daba por sentado, ahora estaba en duda. Esteban era un viejo amigo de la familia y un excelente abogado. Sabía que podía confiar en él, pero aún así, decir las palabras en voz alta me costó más de lo que esperaba. Cuando llegué a su despacho, él ya me esperaba con una expresión seria. «Carlos, siéntate», me dijo, señalando la silla frente a su escritorio. «¿Qué está pasando?» Tomé aire, intentando encontrar la mejor manera de explicarlo sin perder el control. «Isabella me está engañando», dije finalmente, sintiendo el peso de las palabras caer sobre mí. Esteban asintió, como si ya lo esperara. «¿Tienes pruebas?» Saqué mi teléfono y le mostré las fotos que había tomado la noche anterior. Se las pasó lentamente, con la mirada afilada de alguien que ya estaba trazando un plan en su mente. «Esto es un buen comienzo», dijo, «pero no suficiente si quieres un divorcio que te favorezca. Necesitamos pruebas más contundentes». «¿Qué sugieres?» «Una investigación discreta. Si ella está con Fernando, es probable que haya más encuentros que puedas documentar. Si hay gastos sospechosos en las cuentas compartidas, transferencias de dinero, registros en hoteles, todo eso puede servir». El mero hecho de pensar en eso me revolvió el estómago. Pero sabía que tenía razón. «¿Conoces a alguien que pueda ayudarme?» «Sí, un investigador privado. Es discreto y eficiente. Si realmente está engañándote, él lo encontrará». Asentí. «Hazlo». El primer descubrimiento. Salí del despacho de Esteban con una mezcla de determinación y dolor. Me detuve en un café para aclarar mis pensamientos antes de volver a casa. El investigador privado, un hombre llamado Ramiro, me envió un mensaje confirmando que empezaría esa misma noche. Mientras removía el café con la cucharita, mi mente comenzó a conectar los puntos. Si Isabella estaba con Fernando, ¿qué tan lejos había llegado su traición? ¿Era algo reciente o llevaba años? No podía evitar pensar en los niños. En cómo esto los afectaría. En cómo su mundo también cambiaría cuando todo saliera a la luz. Mi teléfono vibró. Era Miguel. «Carlos, hermano, hay algo más que tienes que saber». Su tono me puso alerta de inmediato. «Dime». «No es solo Fernando. Hay otro hombre». Sentí que el aire me faltaba. «¿De qué hablas?» «Su nombre es Sergio. Un compañero de trabajo de ella. Casado. Tiene hijos». Cada palabra era un golpe en el pecho. «¿Cómo lo sabes?» «Hablé con un amigo que trabaja en el mismo centro de salud que Isabella. Me dijo que los rumores sobre ella y Fernando son fuertes, pero que también ha habido comentarios sobre ella y Sergio. No es una historia nueva, Carlos. Lleva tiempo». Mis manos temblaban. No era un error. No era un solo desliz. Isabella había hecho de la mentira su estilo de vida. Me apoyé contra la mesa del café, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Esto ya no era solo una traición. Era una doble vida. Las palabras de Miguel resonaban en mi cabeza como un eco interminable. No es solo Fernando, también está Sergio. No quería creerlo, pero dentro de mí, algo me decía que siempre lo supe. Respiré hondo, tratando de calmarme. No podía permitir que la rabia nublara mi juicio.
Necesitaba pruebas. Necesitaba entender cuánto tiempo llevaba viviendo esta farsa. Tomé mi teléfono y marqué el número de Ramiro, el investigador privado. Ramiro, necesito que investigues también a un hombre llamado Sergio. Es otro posible amante de mi esposa. ¿Entendido, Carlos? Lo agregaré a la investigación. Vamos a ver qué encontramos. Colgué y salí del café, sintiendo el peso del engaño presionando contra mi pecho. Subí al auto y me quedé allí un momento, con las manos en el volante, sin encender el motor. Pensé en mis hijos. Luis, Ángel, Elena, María. ¿Qué iba a decirles cuando todo esto explotara? ¿Cómo les explicaba que la mujer que los trajo al mundo había elegido destruir nuestra familia? No. No iba a precipitarme. Isabella pensaba que aún tenía el control, que podía seguir manipulándome con sus mentiras. Pero esta vez, sería diferente. La primera prueba. Esa noche, fingí normalidad. Jugué con los niños, ayudé a Luis con su tarea de matemáticas, le leí un cuento a María antes de dormir. Todo como si nada estuviera pasando. Pero en mi cabeza, todo estaba calculado. Cuando Isabella salió del baño y se metió en la cama, la observé de reojo. ¿Cómo estuvo tu día?, pregunté, con la voz más tranquila que pude. Agotador, suspiró. El trabajo cada vez es más demandante. Mentira. ¿Y Fernando? ¿También se quedó hasta tarde? Noté la rigidez en su cuerpo, aunque intentó disimularlo con una sonrisa. Sí, pero me fui antes que él. No sé a qué hora salió. Otra mentira. Me giré en la cama y apagué la luz. Pero no dormí. Esa misma noche, Ramiro me envió un mensaje. Ramiro, Carlos, tenemos algo. Isabella salió del trabajo a las 8:15 de la tarde, pero no vino directo a casa. Se reunió con Sergio en un café en el centro. Se quedaron allí una hora y después se fueron juntos en su auto. Seguimos su recorrido. Tenemos fotos. Mis manos temblaban al abrir las imágenes. Allí estaban. En un rincón del café, conversando con confianza. Sergio le tomó la mano. Luego, salieron juntos y ella se subió en su auto. Mi corazón se detuvo. El auto. Mi auto. Isabella estaba usando mi propio vehículo para encontrarse con otro hombre. El nivel de traición era insoportable. Me levanté de la cama en silencio, sin despertarla. Fui a la sala, donde finalmente dejé salir la rabia contenida. Golpeé la mesa con el puño, sintiendo cómo el dolor físico se mezclaba con la agonía emocional. Ya no había dudas. Ya no había marcha atrás. Confrontación o venganza. No podía seguir viviendo así. No podía seguir fingiendo que no sabía la verdad. Al día siguiente, volví a ver a Esteban. Esto ya no es solo un divorcio, le dije. Quiero asegurarme de que ella no se quede con nada. Esteban asintió con seriedad. Entonces, tenemos que hacerlo bien. Hay que documentar todo. Quiero pruebas de sus gastos, de sus movimientos. Si podemos demostrar que ha usado dinero de la familia para estas relaciones, podemos proteger tus bienes. Haz lo que tengas que hacer, dije sin dudar. No iba a actuar impulsivamente. No iba a enfrentarla hasta tener todo listo. Isabella creía que tenía el control. Pero muy pronto, iba a descubrir lo equivocada que estaba. El plan estaba en marcha. Con la ayuda de Esteban y Ramiro, cada pieza de la traición de Isabella estaba quedando documentada. No iba a precipitarme. No quería una simple discusión donde ella pudiera mentir, negar o manipularme. Quería pruebas irrefutables, algo que la dejara sin salida. Las siguientes noches fueron una mezcla de rabia contenida y una actuación meticulosa. Jugaba mi papel de esposo confiado, ajeno a lo que estaba ocurriendo. Isabella seguía saliendo tarde del trabajo, recibiendo llamadas en el baño, enviando mensajes a escondidas. Cada detalle, cada movimiento quedaba registrado. Ramiro no tardó en enviarme más pruebas. Sobre correo saliente Ramiro, Carlos, Sergio no es el único. Hay registros de encuentros con Fernando y con él en días distintos. Esta mujer está jugando con fuego.
Esa última frase me golpeó con más fuerza de la que esperaba. No solo era infidelidad. Era una vida paralela. Esa misma noche, revisé nuestras cuentas bancarias. Isabella tenía una tarjeta de crédito que casi nunca usaba, o al menos eso creía. Pero al acceder a los registros, vi transacciones en hoteles, cenas en restaurantes caros, y pagos que no tenían ninguna relación con la familia. Guardé todo. Cada extracto bancario, cada pago sospechoso. Ya no se trataba solo de una traición amorosa. Se trataba de dinero. De la estabilidad de nuestros hijos. Las primeras grietas. Al día siguiente, decidí dar el primer golpe. Durante el desayuno, mientras los niños comían distraídos, saqué mi teléfono y dejé el volumen alto a propósito. Miguel, Carlos, ya sé lo de Isabella. No puedo creerlo, hermano. Si necesitas algo, cuenta conmigo. Vi cómo Isabella se quedó congelada. Sus manos se tensaron alrededor de la taza de café. ¿Algo que quieras contarme? Pregunté con tono casual. ¿A qué te refieres? Intentó sonar indiferente, pero su voz tembló levemente. Miguel me escribió. Dice que ya sabe lo tuyo. Se puso pálida. ¿Qué está diciendo Miguel? Eso quiero saber yo. El silencio se hizo largo, incómodo. Carlos, no sé qué te habrá dicho, pero, no hagas caso a rumores. Sabes que la gente habla de más. No respondí. Solo la miré, estudiando cada expresión de su rostro. Ella se removió en su asiento y cambió de tema rápidamente, intentando desviar la conversación. Pero el daño ya estaba hecho. Ella sabía que algo estaba pasando. Un giro inesperado. Esa tarde, recibí un mensaje inesperado. Número desconocido, Carlos, tenemos que hablar. Es sobre Isabella. No puedo callármelo más. El remitente era Sofía, su mejor amiga. ¿De qué quería hablar? Quedé en encontrarme con ella en un café. Cuando llegué, Sofía ya estaba ahí, moviendo la pierna con impaciencia. Gracias por venir, dijo en voz baja, mirando a su alrededor, como si temiera que alguien la viera. Dime qué sabes. Tomó aire y me miró con pesar. Carlos. Isabella ha cambiado mucho. Y no para bien. Ya lo sé, respondí con frialdad. No, no lo sabes todo. No es solo Fernando ni Sergio. Ella, se ha convencido de que necesita una nueva vida, una sin responsabilidades. Mi sangre se heló. ¿Qué significa eso? Sofía bajó la voz. Quiere el divorcio, pero lo está planeando para quedarse con la casa y la custodia de los niños. Incluso ha hablado con su hermano Diego para que te saquen de la ecuación. Me quedé en silencio, sintiendo como la traición tomaba una nueva dimensión. No solo me engañaba. Me estaba preparando una trampa. Las palabras de Sofía me golpearon como un puñetazo en el estómago. Isabella no solo me engañaba, estaba preparando el terreno para destruirme completamente. Tomé aire, tratando de controlar la rabia que me nublaba la mente. ¿Estás segura de esto, Sofía? Ella asintió con firmeza. Sí. He escuchado sus conversaciones con Diego. Ella quiere que parezcas el malo de la historia, que pierdas la casa y la custodia. Está convencida de que con su nuevo puesto y el apoyo de su hermano, puede hacer que todo salga a su favor. Me pasé las manos por la cara, sintiendo el sudor frío en la frente. ¿Por qué me estás diciendo esto? Pregunté con desconfianza. Sofía bajó la mirada. Porque no soporto verla hacer esto. Tú eres un buen hombre, Carlos. Has dado todo por ella y los niños. No es justo lo que te está haciendo. Por un momento, no supe qué responder. Había confiado en Isabella con todo mi ser, había construido una vida con ella, y ahora me enteraba de que no solo me había engañado, sino que estaba buscando destruirme legalmente. No iba a permitirlo. Gracias, Sofía, dije con voz tensa. Pero dime, ¿qué más sabes? Ella dudó, pero luego continuó. Se está preparando para presentar una demanda de divorcio en enero. Quiere adelantarse a cualquier movimiento tuyo.
Está recopilando información para demostrar que eres un esposo negligente. Me reí con amargura. ¿Negligente? Yo soy el que ha estado criando a nuestros hijos mientras ella vive una doble vida. Lo sé, dijo Sofía. Pero ella tiene influencia en su trabajo y piensa que con su nueva posición puede hacer que las cosas salgan a su favor. La rabia dentro de mí se convirtió en determinación. No va a salirse con la suya. Preparando mi propia jugada. Salí del café con un solo pensamiento en mente: debía adelantarme a ella. Llamé a Esteban en cuanto me subí al auto. Tenemos que acelerar las cosas, le dije. Isabella planea presentar el divorcio en enero y quedarse con todo. Escuché el suspiro pesado de mi abogado. No me sorprende. Tenemos que actuar antes de que ella lo haga. Si logramos probar su infidelidad y su mal uso de los fondos familiares, podemos desmontar su caso antes de que empiece. ¿Cómo lo hacemos? Voy a preparar los papeles. Mientras tanto, sigue reuniendo pruebas. Lo más importante es demostrar que ella no es apta para tener la custodia total. Apreté el volante con fuerza. Déjamelo a mí. Esa noche, en casa, Isabella actuó con normalidad. Pero ahora yo veía todo con otros ojos. Sabía que estaba fingiendo. Sabía que me estaba manipulando. Y lo peor de todo, ella creía que yo no sabía nada. Me acosté a su lado, fingiendo indiferencia, mientras en mi cabeza comenzaba a elaborar el golpe final. No iba a esperar a que ella me destruyera. Esta vez, el que iba a dar el primer golpe era yo. Los días siguientes fueron un juego de paciencia y estrategia. Mientras Isabella creía que todo estaba bajo su control, yo seguía recopilando pruebas, preparando mi jugada final. El investigador Ramiro continuaba con su trabajo. Me envió nuevas fotos y vídeos, Isabella y Fernando entrando juntos a un hotel, riendo y tomados de la mano. Otra noche, capturó imágenes de ella y Sergio en el mismo restaurante, compartiendo una copa de vino en una cita claramente romántica. Cada imagen era un golpe más a la imagen de la mujer que había amado. Pero no había espacio para la debilidad. El movimiento legal. Me reuní con Esteban en su despacho. Aquí tienes todo, le dije, entregándole un sobre con las fotos y registros bancarios. Él lo revisó en silencio y luego asintió con gravedad. Con esto, tenemos suficiente para demostrar infidelidad y mal manejo de los bienes familiares. ¿Cuánto tiempo necesitamos para presentarlo? Lo haremos en cuestión de días. Presentaremos la demanda antes de que ella tenga la oportunidad de reaccionar. Salí de la oficina sintiéndome por primera vez en semanas con el control de la situación. Isabella no tenía idea de lo que se le venía encima. La noche de la confrontación. El día había sido como cualquier otro. Isabella volvió tarde, con la misma excusa de siempre, reuniones de trabajo. Pero esta vez, yo estaba listo. Esperé a que se duchara y, cuando salió del baño, la llamé al salón. Tenemos que hablar. Ella notó la seriedad en mi tono y frunció el ceño. ¿De qué se trata? Saqué mi teléfono y, sin decir nada, le mostré las fotos. El color desapareció de su rostro. Carlos, yo. No hables, la interrumpí. No quiero escuchar excusas. Quiero la verdad. Su mirada se movió de un lado a otro, buscando una salida, una mentira que pudiera salvarla. Carlos, fue un error. Me reí sin humor. ¿Un error? ¿Con dos hombres diferentes? ¿Usando mi propio auto para tus citas? ¿Pagando hoteles con nuestra cuenta compartida? La máscara se le cayó en ese momento. ¿Me seguiste? Preguntó con furia. No, Isabella. Solo dejé de ser el idiota que creías que era. Se quedó callada, dándose cuenta de que no tenía escapatoria. Voy a pedir el divorcio, le solté de golpe. Su expresión cambió. Ahora parecía más sorprendida que asustada. No puedes hacerme esto. Ya lo hice, respondí con calma. El último golpe. Lo que ella no sabía era que ya habíamos presentado los documentos. Que la solicitud de divorcio estaba en marcha. Pero lo peor para ella llegó cuando le di el sobre con las pruebas. Esto es lo que presentaremos ante el juez. Custodia compartida,
división justa de bienes, y pruebas de que no eres apta para quedarte con todo. Isabella se quedó sin palabras. Pensaste que podías destruirme, Isabella. Pero yo me adelanté. No dije más. Esa noche dormí tranquilo por primera vez en meses. Isabella había caído en su propia trampa. La mañana siguiente fue el comienzo del verdadero final. Isabella se despertó antes que yo. Cuando bajé a la sala, la encontré sentada en el sofá, con el sobre de las pruebas abierto sobre la mesa. Sus ojos estaban rojos, pero no sabía si era por la ira o la desesperación. Carlos, tenemos que hablar. Su voz era diferente. Ya no estaba la frialdad con la que me había tratado durante meses. Ahora parecía vulnerable. Pero yo ya no tenía espacio para su teatro. No hay nada más que hablar, Isabella. La demanda está presentada. Ella cerró los ojos y exhaló con fuerza. No quiero que esto termine así, dijo finalmente. Ah, no. Me crucé de brazos. ¿Cómo querías que terminara? ¿Conmigo arruinado? ¿Con nuestros hijos viéndome como el villano mientras tú te ibas con tus amantes? No digas eso, susurró. Nunca quise hacerte daño. Me reí sin humor. ¿En serio? ¿Eso le dijiste a Fernando? ¿O a Sergio? ¿O cuando usaste mi propio dinero para pagar tus citas? Ella desvió la mirada. Sabía que no tenía escapatoria. Por favor, Carlos, su voz se rompió por primera vez. Los niños. Su mención de los niños me hirió más que todo lo demás. Sí. Los niños. Nuestros hijos. ¿Pensaste en ellos cuando decidiste destruir esta familia? Ella no respondió. Mira, Isabella, dije con un suspiro. No voy a hacerte la vida imposible. No voy a vengarme de ti más de lo que tú misma te has hecho. Pero esto se acabó. Firmarás el divorcio. La custodia será compartida. Y no te quedarás con todo como querías. Su rostro mostró una mezcla de enojo y resignación. Si peleo, tal vez pueda quedarme con más, susurró. Me incliné hacia ella. Puedes intentarlo. Pero tengo pruebas suficientes para demostrar lo contrario. Si decides pelear sucio, puedo hacer que pierdas aún más. Así que elige bien. Ella bajó la cabeza. Sabía que había perdido. El último adiós. Los siguientes días fueron un torbellino de abogados, acuerdos y despedidas silenciosas. Isabella firmó los papeles sin más resistencia. Diego, su hermano, intentó meterse en el asunto, pero cuando le mostré las pruebas, se cayó de inmediato. La traición de Isabella había salido a la luz, y con ella, su imagen de mujer perfecta se derrumbó. Cuando finalmente empacó sus cosas y se fue, no sentí alegría ni alivio inmediato. Solo vacío. Los niños estaban confundidos, heridos. Me tocó explicarles con mucho cuidado lo que pasaba, sin hablar mal de su madre, pero sin mentirles. Luis y Ángel fueron los que más me miraron con resentimiento al principio, como si esperaran que todo volviera a la normalidad. Pero con el tiempo, entendieron. Elena y María solo querían que las cosas no cambiaran demasiado. Me prometí que haría lo imposible para que ellos nunca sintieran que habían perdido su hogar. Un nuevo comienzo. Los meses pasaron. La herida seguía ahí, pero cicatrizaba poco a poco. Me concentré en mi trabajo, en mis hijos, en reconstruir mi vida sin Isabella. Hubo noches de soledad, de recuerdos dolorosos. Pero también hubo paz. Aprendí que, a veces, perder a alguien que creías indispensable es la única manera de recuperar lo que realmente importa. Un día, mientras jugaba con los niños en el parque, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Libertad. La traición de Isabella me había destruido. Pero también me había dado la oportunidad de renacer.